Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Las palabras mágicas. Y no Pregunto qué va a hacer. A ver. Buenas tardes con todos. Hola, soy Sarina. Y yo soy Cristina. Somos las fundadoras de la compañía Teachers Who Tech. Y estamos aquí en nuestro nuevo webinar, Las palabras mágicas. Muy contentos de compartir este espacio. ¡Ah! Se fue. Muy contentos de compartir este espacio. Queremos que sepan que estamos muy agradecidas porque el hacer esto cada semana en realidad nos alienta a nosotros también para seguir adelante. Es un tiempo difícil, pero yo creo que ya Yo me quedo en casa. Alone together. Cambiémonos ya. Cambiémonos. Sí. Nos estamos tratando de adaptar a este nuevo normal. Me siento muy exitosa de las cosas que he estado haciendo en estas semanas. Y una vez más, el hacer estos webinars para mí ha sido algo que me ha ayudado muchísimo en el momento en que estaba escuchando tantas cosas y me sentía así como tan intranquila. Esto me ayudó, así que les agradecemos muchísimo por el espacio y estamos listos para empezar. Ya. Mientras tú explicas sobre lo que estamos ofreciendo con la compañía, voy a enviar las invitaciones. Ya, listo. Bueno, hemos estado ya 2 meses con ustedes compartiendo nuestros webinars de los lunes y los jueves. Y ahora tenemos una idea para las personas que les gustaría recibir un certificado, ya que están con nosotros tantos días, tantas horas. Nos han pedido algunas personas que están parte de los webinars, si es que podemos dar un certificado de participación. Así que hemos conversado sobre esto y sí, por supuesto. Para las personas que estén interesadas en recibir un certificado de participación de Teachers Who Tech, lo que vamos a hacer es vamos a crear una lista con algunas preguntas de los webinars y ustedes contestan esas preguntas y después de eso nosotros les enviamos este certificado virtual. Entonces, si están interesados en obtener este certificado, por favor escríbanos a la página de Facebook. También nos pueden escribir a nuestro correo teachers.who.tech@gmail.com. Estamos muy contentas de poder compartir con ustedes este tiempo y de ofrecer este certificado de participación para las personas que estén interesadas en el mismo. Y bueno, cada vez que hacemos los webinars y estamos pensando en qué vamos a proponer, y gracias a todas las personas que nos ayudan en esto, que nos están dando ideas de qué podemos compartir con ustedes. Este es una webinar que me encantó. Estábamos conversando y de lo que nos comparten ustedes, pensamos que vamos a compartir nuestro conocimiento y algunas experiencias que tenemos con respecto a las palabras. Y le hemos llamado a este webinar Las palabras mágicas. Y no es por favor. Entonces, vamos a hablar de eso después. Ajá. Ya, está lista, Sarina. Estoy lista. Ya. Listo. Muchísimas gracias a las personas que están con nosotros. Gracias a Gilma, gracias a David. Estamos muy felices de tenerles siempre en nuestros webinars. Y quería también solo hacernos acordarles que en nuestros webinars, porque están en vivo, los que están viendo mientras estamos presentando son las 2 de la tarde, hora Ecuador, el jueves 23 de abril, que pueden hacer comentarios, vamos a preguntarles algunas cosas para que esto sea más interactivo. Sí. Y también si es que ustedes están viendo este webinar después, o sea, si no están aquí en vivo, igual si tienen preguntas, escríbanos, nosotros siempre estamos pendientes y contestamos después de que el webinar se haya terminado. Ya. Entonces, el webinar se llama Las palabras mágicas y no es por favor, y vamos a iniciar con el desarrollo del lenguaje. Y para eso, Sarina tiene su
estudio sobre este tema es impresionante. Ella ha trabajado creando proyectos desarrollados que hablan sobre este tema para Washington, para el estado de Washington, para diferentes lugares, y es fascinante toda la información que ella tiene con respecto al lenguaje. Así que, vamos. Gracias. Bueno, yo soy terapista del habla, del lenguaje, y en esto, como hablamos de las palabras, tenemos que entender de dónde vienen las palabras o cómo aprendemos las palabras, las cuales son la formación de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, cómo compartimos, cómo preguntamos, todo. Entonces, solo aquí les quiero dar unas edades y pensar qué está pasando con los bebés, con los niños durante estas edades. Y el primer número que tengo aquí es a las 18 semanas de embarazo. El bebé que se está formando ya puede escuchar. A las 18 semanas su audición está ya formada. Entonces, sabemos que los bebés en útero pueden escuchar, pueden empezar a hacer conexiones, después distinguir diferentes tonos, saber la voz de su mamá, sí, y las personas importantes a su alrededor, sí, antes de que nazca. Y sabes qué, cuando mi mami estaba embarazada de mi hermano Christopher, yo me acercaba a tocarle la barriga y ella no se movía, pero se movía con mi papi, se movía con mi hermana, pero yo le tocaba y no se movía, y yo decía, chuta, él no me quiere. No sé qué habrá sido, pero sabía cuando yo le tocaba a mi mami, paraba de moverse. Entonces tiene sentido con esto que estás diciendo ahorita de cómo desde las 18 semanas de embarazo ya ellos están poniendo, haciendo esas conexiones con quienes están cercanos a ellos. Sí, sí, y hay muchos estudios y diferentes prácticas de poner música o hablar a la panza, y sí puede escuchar, de entender. No estamos hablando necesariamente de entender, pero que esos sonidos, las olas de sonido, le están llegando al oído, sí, y sí está procesando el cerebro. Entonces, podemos variar y simplemente tener eso en mente, de que desde muy, muy, muy temprano estamos expuestos al lenguaje. Y después, ya nace el bebé, a los 5 o 6 meses empiezan a balbucear. Y hacen sonidos antes de eso también, pero vemos a esta edad, 5 o 6 meses, ya empiezan a jugar con la boca, con la voz, con la lengua, los sonidos. Entonces, sabemos que inicia a veces solo con las vocales, después con unos consonantes muy más fáciles de producir, como la M o la P, la B. Entonces, mamá. Y pensamos que, está diciendo mamá. Suena así, pero no tiene todavía ese significado en su mente, y vemos que ya entiende el poder de las palabras, el significado de lo que está diciendo al año. No, más o menos al año, la mayoría de los niños ya pueden producir sus primeras palabras. O sea, si cuando son bebecitos al año, antes del año, 5 o 6 meses, y dicen mamá, no necesariamente saben que es la mamá que está entrando, por ejemplo. Claro, ¿no es cierto? Está jugando con sus sonidos, y la M es muy fácil decir porque es aquí afuera con los labios. Solo es abrir y cerrar la boca. Claro. Pero cuando entonces va a decir mamá a todos, dice mamá, papá, no está diciendo necesariamente mamá, pero cuando ya cumple un año por ahí. Se me acaba de ocurrir, o acabo de hacer acabo de hacer esta conexión ahorita. Entonces tal vez la palabra mamá y papá fueron escogidas por cuán fáciles son para los niños. Hay esa teoría, sí. no necesariamente de papá, porque es diferente en diferentes idiomas, pero mamá en muchos idiomas del mundo, y solo, de hecho, hay más que 7,000 idiomas en el mundo.
Pero en muchos de estos idiomas, la palabra para madre es muy parecido a ma. Okay. Mamá en chino es ma, en inglés mom, en español mamá, italiano mamá. Entonces, puede ser que asociamos ese primer sonido, debería estar diciendo mamá. Ajá, ok. Pero al año, como sabemos cuando entiende, está jugando, entra la mamá, el niño la ve y dice, ¡mamá! Okay. O está, mamá, mamá, mamá. Entonces ahí sí hay la conexión. Hay la conexión, que tal vez está nombrando cosas, dice, tal vez dice leche o más, y ya entiende que hay una representación de las ideas con las palabras. Después de entre 1 año y 2 años, los niños están diciendo más y más. Y la mayoría de los niños ya a los 2 años tienen entre 50 y 200 palabras de vocabulario para que ya pueden juntarlas y formar frases de 2 palabras. Entonces va a ser así como mamá, leche. O yo digo esta, te amo. No, todavía. Tal vez dice eso, tal vez dice te amo o ¿dónde está? Pero en ese es una frase y tal vez solo en su cerebro el concepto existe como una cosa, no separado. Pero tal vez dice, wow, wow, yo. Como que yo quiero el perro, yo veo el perro. Entonces, formando las ideas más y más, ya sabe, como dije, a los 2 años, entre 50 y 200 palabras. Y después de eso, hay una explosión de vocabulario en el cerebro de estos niños. La mayoría de niños, cuando ya empiezan a decir frases de 2 palabras, en vez de solo aprender una nueva palabra por semana, pasando 2 semanas, una nueva palabra, ya están aprendiendo entre 10 y 29 nuevas palabras diarias. Diarias. Entonces, su niño a los 3 años está ahí y dice, raíz, ¿cómo aprendiste esa palabra? Escuchó una vez, hizo la conexión y ya sabe. Vio en una canción, un libro, escuchó y ya sabe. Son como esponjas. Absorben tantas palabras en esta edad, esta época entre los 2 años y los 4 años. Este es el tiempo en el que están preguntando, ¿por qué? ¿Y por qué? Vamos a eso, pero sí. Ellos repiten todo y si dices algo nuevo, pásame la yaca yaca. ¿Qué es yaca yaca? Están queriendo saber todo. Sí. Y entonces van a decir frases de 3 palabras, 4 palabras, sumando, y ya a los 4 años, la mayoría, el rango de palabras que ya tienen los niños a los 4 años, normalmente puede ser entre 5,000 a más que 20,000 palabras. Y solo para poner eso en perspectiva, los adultos, nosotros, digamos un adulto con unos años de la universidad, una educación más avanzada, tenemos entre 40,000 palabras. Entonces ya a los 4 años tiene la mitad de eso. A los 4 años. Es impresionante. Y hablan, 90% de lo que hablan es parecido a como habla un adulto. Y esto solo ocurre antes de que entran a la escuela. Es el poder del cerebro, del desarrollo del lenguaje, y esto está pasando en la casa. Después, ya, y pongo aquí estas edades de entre 12 y 20 años porque no termina el desarrollo del lenguaje hasta que ya somos adultos.
Entonces, un niño de 8 años todavía no entiende bastantes cosas. Hay muchos conceptos de inferencia o del futuro pluscuamperfecto. ¿Qué puede significar todo eso? Muchos diferentes representaciones o significados figurativos. Que tenemos que primero entender más de la vida entre los 12 y 20 años, leyendo diferentes cosas, conversando. Pero no es que se termina el desarrollo a los 20 años, o sea, no. Sino es que como entre los 12 y 20 años es que uno mismo ya está organizando las ideas, poniendo los significados y tal vez ya no necesita tanto apoyo de los padres de familia, de los tíos o de los maestros, ¿verdad? O sea, uno ya tiene un poco más de, ¿cómo se dice? O sea, yo como individuo ya puedo valerme de las estrategias que he aprendido y ahora ya puedo hacerlas sola. Claro, sí, pero también pongo esto para entender que hablando a un niño, a un joven de 14, 15 años, le estás diciendo, ¿por qué? Y tal vez no entiende todos los conceptos completamente para poder contestar. Son cosas muchísimo más profundos que tal vez van 2, 3 niveles adentro y es muy complicado también el lenguaje. Eso quería decir aquí que yo les pregunté cuáles son las palabras que sus hijos... Primeras palabras. Y Raquel dice agua. Agua, ajá, es muy común. Muy fácil decir también en español. Ajá. David dice que su hija decía no. No. Eso también es fácil de decir. Eso es fácil de decir y es muy útil. Sí. Ya. Siguiendo con esto del desarrollo, quiero también hablar un poco sobre las preguntas, porque tenemos la comunicación y la comunicación existe con un propósito entre 2 o más personas y en muchas de estas ocasiones existen preguntas. Hay muchas preguntas. Puede ser, ¿te gustan las manzanas? No. ¿Te gusta el chocolate? Más o menos. Ya, esas son preguntas que tienen respuesta de sí o no. Pueden ser preguntas de ¿dónde está el papi? Mi papi está en su casa. Ya, ¿dónde? O ¿quién es tu sobrina preferida? No contestes. Y esa es una respuesta larga, pues. Claro, porque no puedo decir quién es mi sobrina preferida. No tengo sobrinas preferidas. Todas les amo por igual. Entonces, estas preguntas de sí o no, dónde, quién, cuál, cómo, cuántos, por qué, todas estas preguntas tienen diferentes niveles de desarrollo. Primero tenemos que entender la pregunta para poder contestar. Y el desarrollo de contestar preguntas viene antes de el desarrollo de preguntar uno mismo. Entiendo. O sea, yo primero debo escuchar una pregunta, saber cuál es la respuesta, contesto, y ahora yo tengo esto en mi base de datos, que ahora yo puedo utilizar esta pregunta en mi futuro. Sí, sí. Pero los niños no empiezan a preguntar hasta entre los 2 y 4 años, pero pueden contestar un poco antes de eso. Incluso en eso, las preguntas más, digamos, básicas son estos de sí y no, y también dónde, y también como qué es, de nombrar algo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí. Utilizamos eso mucho. Sí. Yo utilizaba a mi hermano pequeño. Cuando yo tenía 17 años, mi hermano nació. Entonces era un bebecito mío. Y yo le molestaba muchísimo. La pregunta típica era, dame un besito. No, dame un besito. No, hasta que lloraba. Ya. Mal, ¿no? O el juego que jugamos mucho. Voy a utilizar... ¿Qué necesitas? Una hoja. Así. ¿Dónde está? Oh, aquí estoy. ¿Dónde está?
es un juego, pero tiene la pregunta ¿dónde? O dices, ¿dónde está el gato? Y el niño no necesita palabras para contestar. Puede buscar y señalar. Ya. Pero después empieza también a preguntar. Las preguntas más difíciles en el desarrollo, más complejas, son preguntas de ¿por qué? Porque necesitamos razonamiento, necesitamos pensar en la retroalimentación y formar y pensar en qué puede ser la consecuencia de la respuesta. El por qué es tan complicado. Aunque en este es un caso, esto no sigue el patrón. Los niños empiezan a preguntar por qué antes de lo que cuando pueden contestarlo. Yeah. Entonces, esto es la edad de los niños de 3 y 4 años, 5 años. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y les gusta escuchar la explicación, las palabras en eso, aunque no entienden bien qué significa, por qué o cómo contestar esa pregunta. Ya. Entonces, si estamos hablando a nuestros niños en la casa, tenemos que pensar que también la pregunta puede ser más avanzada de lo que pueden entender. Ya, listo. Ya. Y la última cosa que quiero decir sobre el desarrollo del lenguaje es sobre las palabras. Aquí tenemos un montón de palabras y esto representa nuestro ambiente. ¿Cuántas palabras escuchamos en nuestras casas, en nuestro alrededor? Hay varios estudios de eso, pero y sacan la conclusión que hay una gran conexión de cuántas palabras escuchan los niños en casa y después cómo eso significa su habilidad de después analizar o utilizar esas palabras en el ambiente académico. Es decir, que las palabras están completamente conectadas con el éxito de los estudiantes. Sí. Puede ser, ¿sí? Sí. Ya. Sí. Nosotros, la manera más natural de aprender nuevas palabras es por escucharlas, por personas que están hablando y por leerlas. Nosotros como adultos, muchas de las palabras nuevas que tenemos es por leerlas. Y después sacamos conclusión con el contexto o tal vez buscamos en el diccionario. Y ya hablamos sobre la importancia de la lectura, entonces si necesitan recordar nuevamente, miren nuestros videos anteriores, ahí estamos hablando más específico sobre la importancia de la lectura. Y ahora lo que dices tú, tener todas estas palabras en nuestra casa nos ayudan a los estudiantes para que cuando entran a la escuela tienen un vocabulario más grande. Sí, y dicen, o sea, solo en los primeros 5 años, niños que sus papás les leen entre 3 y 5 libros diarios y los que no tienen eso, la diferencia a los 5 años llegando a la escuela es que estos niños que recibieron los libros han escuchado 500,000 más de palabras que estos niños. Y si esto multiplicamos por los 18 años o hasta los 18 años de graduarse, eso representa una diferencia de más que 30 millones de palabras que no están escuchando. Entonces, no tienen tanta como experiencia, tal vez no se sienten tan seguros en esto de la lectura, tal vez tienen un poco más de miedo a los libros o aprender. Es una gran diferencia y quiero distinguir que las palabras que escuchamos tienen que ser palabras de personas. ¿Por qué?
si están escuchando y hay muchos de estos programas académicos y ponen... Pero debes decir así. Académicos. Y académicos significa color, figura, números, alfabeto. Repetición. Los niños no pasan por la casa. Azul, B, 2. Estas palabras no nos ayudan. Eso no son de conversación. Bueno, y es por algún motivo piensan que esos son los únicos conceptos importantes para los niños chiquitos. O sea, en pocas palabras, estar frente de la computadora o del teléfono, ¿qué se dice? El iPhone, no está ayudando a los niños para que tengan un aprendizaje rico. Sí, ¿verdad? no es... Pueden memorizar una palabra, pero es en este compartir adultos, niños, en el que ellos aprenden a razonar y aprenden el concepto y aprenden cómo utilizarlo. La televisión está prendida, dice algo, pero yo no le puedo preguntar a la televisión. Exactamente, no es recíproca. Entonces, la mayoría de niños no hablan cuando están escuchando las palabras de películas, de la televisión, de juegos así digitales. Yeah. No hablan. Y entonces están recibiendo todo esto pasivamente y el cerebro con esto medio se bloquea y se convierte en solo ruido. No estamos procesando las palabras. Sí están en canciones, sí, eso como prende diferentes partes del cerebro y la música es una manera muy buena porque tiene repetición, tiene ritmo, entonación y sí podemos grabarnos eso mejor, pero no significa que entendemos cuáles son esas palabras. En cambio, como tú dices, una conversación con personas, yo tengo que decir, yo digo algo y yo tengo que ver cómo estás reaccionando. Si yo te digo, ¡dame agua! Entonces tú así te reaccionas mal, yo tengo que cambiar eso. Así, ay, perdón, por favor, ¿me puedes dar un vasito de agua? Perdón, por favor. Sí, esto es diferente cuando estamos hablando ya de adultos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo entrar a YouTube para aprender diferentes cosas. Es más, pero esto pasa solo me pasa a mí, no sé si pasa a otras personas. Yo le pongo en silencio para no escuchar lo que dicen las personas, porque a mí me gusta más ver cómo hacen y como que la voz de las personas a mí me distrae, ¿ya? Para los adultos es diferente esto de estar frente a una televisión, frente a la computadora tratando de aprender algo, porque ahora nuestro nivel de entendimiento, de conexiones es completamente diferente, ¿no? Entonces, pero sí, que haya la diferencia, porque esto no funciona necesariamente para los niños que están frente a una televisión todo el día. Sí. No van a obtener el vocabulario que van a obtener cuando ustedes les están leyendo. Ahora, me quedé con una duda. ¿Tú dices 2 o 3 libros al día o 2 o 3 libros a la semana? Al día. ¿Al día? Al día. Libros chiquitos entonces. Pero igual dijeron que si solo fuera un libro al día, igual llegando al kinder o a la primaria, al jardín, a los 5 años, igual la diferencia son más que 200,000 palabras con un libro al día, en comparación con 0 libros. Entonces, solo un libro multiplicado y va a haber días en que no leen nada, va a haber días en que leen mucho, pero es un promedio. Y en todo esto, todas estas cifras y el desarrollo, es un rango. O sea, pensamos que estos están adquiriendo los niños más o menos a estas edades. Hay niños que empiezan a hablar un poco más antes, a los 9, 10 meses. Hay niños que tal vez no hablan hasta los 14, 15, 16 meses. Y eso todo es dentro del rango normal. Si un niño a los 3, 4 años no habla, puede ser que necesita otra revisión, necesita otro tipo de apoyo. Y para eso, Sarina, terapista del lenguaje, te voy a hacer ¿cómo se dice? La publicidad. Es lo que esta es su profesión, ¿no? Claro, como hemos hablado, ella está
ahorita conectada con la educación de los chiquitos, pero esta también es una de sus fuertes, desde la terapia del lenguaje. Ya. Ya. Bueno, un montón de cosas que hemos aprendido. Ya. Ya, ahora sí, siga nomás. Esto, por ejemplo, las palabras de la sociedad, ¿no es cierto? Nosotros estamos con los niños en la casa, con los niños en la escuela, estamos promoviendo un vocabulario que sea más enriquecedor para ellos. Sin embargo, hay cosas que no podemos controlar. El mismo hecho de que los niños estén frente a la televisión o frente a estos apps, ¿no es cierto? Y de pronto el app tiene ahí un comercial. Una publicidad. No nos dimos cuenta, justo me fui al baño, o la televisión pasó lo mismo. Y vio algo, escuchó algo cuando yo no estuve presente. Y de pronto lo dice después. Y de pronto lo dice después en la escuela. Y si es que uno no tiene una conexión directa con los padres, puede uno pensar, chuta, ¿qué hablan en la casa, no? Entonces, esto es algo muy grande porque hay cosas que podemos controlar y otras que no. Lo que vemos en nuestra sociedad, ¿no es cierto? Bueno, depende mucho de con quién nosotros estamos, pero también hay cosas que no podemos eliminar. Y es esto que, por ejemplo, en este momento nos hemos visto bombardeados con información negativa. O sea, solo prendemos la televisión con canales locales. ¿Qué sale? Las noticias. Y las noticias se vende por el lado negativo o el todo lo malo que está pasando. Como 90% de cosas malas y tal vez algo ahí bonito. Porque dijimos que las cosas negativas, las cosas así muy fantasiosas, eso vende. Ya, pero la otra cosa, si escuchamos las conversaciones, si está en el bus o está caminando por la calle, en la tienda, ¿de qué habla la gente? La mayoría de las conversaciones o lo que compartimos con otras personas también parece que es negativo. Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque nosotros estamos a cargo de estos niños, de estos jóvenes, de nosotros mismos, pero también esto a veces como que se nos puede ir porque la sociedad es más grande que nosotros, ¿no es cierto? Aunque tú le proteges a tus niños en tu casa, les das todas estas palabras importantes, les lees, de pronto ellos vienen, como dice aquí Raquel, con unas palabrotas, no sabemos de dónde. Bueno, justo fuimos al parque y en ese ratito que estaba jugando con otros niños, uno de los otros niños dijo algo. Sí, me pasó con mi sobrino. Estaba manejando, él tenía 3 años. Estaba atrás en su silla y estamos pasando por un puente grande. Yo así, mira, wow. Y él sale con uno de estas palabrotas y dice, what the y yo así, ¿qué dijo? Y yo solo lo cambié y digo, wow, holy moly. En inglés estábamos hablando. Y la siguiente vez que pasamos, él lo vio y él dijo, holy moly. Sí. También cómo reaccionamos, ¿verdad? Si en ese momento decimos, no digas eso, ¿de dónde saliste tú? ¿Por qué hablas de esa forma? Más bien, esto sí que es ser, o sea, uno debe tener mucha magia en las cosas que dice y control. Ya. Ay, eso dolió. Pero ¿cómo reacciona? Si no le hago caso, entonces no lo vuelvo a repetir. Pero si le pongo mucho énfasis, cada vez que digo esto algo pasa. Claro, tiene atención. La otra cosa es que los niños son más dispuestos a repetir esas palabras porque llevan mucho sentimiento. Entonces, si escuchan eso y suena, y es bien fuerte, igual si es negativo o positivo, escuchan eso y se les graba de una, porque está conectado a muchos sentimientos y eso es una parte de la memoria muy fuerte. Como sabemos, nuestros cerebros son más programados para acordarnos de cosas negativas que positivas, porque eso nos ayuda en el desarrollo y en como seres humanos en prevenir o no repetir las cosas negativas. Como al inicio, ¿no es cierto? Cuando no vivíamos en esta casa, ya nuestros ancestros ya se y ellos tenían que acordarse que este mamut les iba a matar. Hay la canción, un mamut chiquitito. No sabe. Es muy mala. Bueno, entonces, esto es algo que nosotros es innato.
O sea, esto de acordarnos de las cosas malas, porque nos ayudó en nuestra vida para salir adelante. Pero ahora ya no necesitamos tanto eso, necesitamos poner las cosas positivas, ¿no? Y en este momento vamos a darle un aliento a las personas que están en la casa, que están con sus familiares. Pongamos las cosas en una forma positiva. ¿Qué estamos nosotros obteniendo en este momento con nuestros familiares que no teníamos antes, ¿cierto? Vamos a hablar de eso más. Pero hay las palabras de la sociedad. Fuera de nuestro control, pero están ahí. Claro. ¿Qué haces sí tú? Nos afectan. ¿Y qué haces tú cuando eso llega a tu casa? Y si llega su hijo y dice, ¿qué significa esto? No es, no digas eso. Tal vez podemos explicar que esa palabra las personas grandes utilizan, pero no es muy bueno y no me gusta escuchar eso. Sí. Y si no sabes cómo explicarlo en ese momento, puedes decir, dame unos minutos. Ya vengo para conversar sobre esa palabra y te vas corriendo al dormitorio a buscar el significado. ¿O cómo puedo explicar esto a mi hijo? Sí, busquemos las estrategias, pero no dejemos. Esto es como nuestros jóvenes ahora utilizan sus palabras. ¿Recibiste la foto que te mandé ahorita? ¿Sí? ¿Sí recibiste? Es que acá tenemos. ¿Recibiste? Ya. Mire esto. Sí está chévere, ¿no? ¿Ves lo que estoy haciendo? Entonces, ¿cómo ha cambiado, ¿no es cierto? ¿Cómo han cambiado las palabras de la sociedad? ¿Y qué podemos hacer nosotros para que esto no sea de esta manera? Porque como dijimos, estar al frente del teléfono no les ayuda a los estudiantes, específicamente de 12, 20 años, a retener la información, a hacer una conexión con estas palabras. Entonces, ¿cómo hacemos? Con la empatía. Y con la empatía. Sabemos que esto está ahora un nuevo reto en la sociedad, específicamente en los colegios y las universidades, que los jóvenes no quieren conversar, no saben conversar y prefieren escribir porque pueden borrar y controlar su mensaje y no tienen que estar en esto. No estamos de frente. Es incómodo y no sé cómo leerte, no sé, no entiendo muy bien y si te digo algo te ofendes, ¿cómo me escapo de eso? En cambio esto, sí, no vi, chao, o no hay responsabilidad. Sí, nace esto del acceso a los teléfonos y a los apps y al internet. Y eso sería otro tema de conversación más grande, pero solo para que vean cómo va, ¿no? Ahora, otra cosa que nos hemos dado cuenta, y esto nos pasa con jóvenes aquí en los Estados Unidos y cuando yo he ido al Ecuador también he escuchado esto, es que los chicos hablan pero no dicen mucho. Chuta, ¿te acuerdas de que fuimos a ese lugar y sabes que estaba así como que no sé, me sentía así medio... Sí, ¿sabes? fue como muy, no sé. Ya sabes, ¿no? O sea, muy... Sí. Eso. Ajá, sí, te entiendo. Ya. Ajá. ¿Qué? Y se entienden. Sí. Y conversando con varios compañeros educadores, pensamos, bueno, esto es una falta de palabras. Es falta de palabras. Sí está relacionado que no están expuestos o no tienen la responsabilidad ni la necesidad de leer o hablar con tantas palabras. Estamos en el tweet de 140 caracteres y eso es todo. De los cuales son un montón caritas felices y manos. Entonces, esto es algo que nosotros vemos en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Cómo es que nuestros jóvenes de ahora, con todas las cosas modernas que tenemos, hablan en una manera que no parece que fueran de este tiempo, sino parece que fueran de, no sé, de un tiempo en el que no habían tantas palabras? Piensa en esto. Ya. Antes del internet o antes del acceso más universal al internet, si los jóvenes en el colegio o en la universidad tenían que leer un libro, ya, las únicas opciones para poder completar con sus deberes en sus clases, las pruebas, era o leer el libro o hablar con sus compañeros. Porque no podían solo meterse y leer un resumen de 50 palabras de qué se trata el libro. Ya. Pero ahora, ¿qué podemos hacer?
entro, busco el summary, se me fue la palabra. Resumen. Busco el resumen del libro y ya está. Ya está. No tengo que leer ni tampoco tengo que preguntarle a nadie. Ya está. Y todas esas palabras ricas del vocabulario nunca leen. Nunca están dispuestos a absorber esas nuevas palabras. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí me pasa muchísimo. Me envían correos de empresas. Son jóvenes que han salido recién de la universidad. Y estos correos no tienen sentido. Me escriben de la forma en cómo hablan. Y bueno, yo antes decía, chuta, ¿qué está pasando? Y les contestaba y no ponía mucho tiempo en pensar en esto. Pero ahora yo sí les contesto y les digo, miren, jóvenes, deben aprender, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque creo que es importante hay reglas. Que sepan que hay reglas, ¿no es cierto? Pero es esta falta de palabras que tienen los chicos, que aunque van al colegio, aunque van a la universidad, por algún motivo salen con menos palabras. Porque si yo veo y yo escucho a estos estudiantes afuera de una universidad hablando de esta manera, entonces yo pienso que algo está pasando. Y con esto, la verdad es que algo está pasando con el sistema educativo y ustedes ahora lo saben más que nunca. Este también es otro tema muy apasionante que no vamos a entrar el día de hoy, pero hay estos puntos que nosotros ya como parte de compañía vemos qué pasa con estos jóvenes. Y como Raquel dice ahora, la lengua universal son los emojis, que los jóvenes ni siquiera tienen que poner palabras, ni siquiera ponen jajaja. Buscan un GIF de unos niños riéndose y mandan eso y no hay palabras. No hay palabras. Ya, vamos a la siguiente. Esta es una foto que me gustó muchísimo porque nosotros practicamos esto con nuestros estudiantes en las escuelas y hemos visto a muchos padres de familia haciéndolo esto. Que cuando un niño te pregunta algo o está conversándote, que uno se baje al nivel de ellos. Eso no significa que tú le vas a hablar en una forma diferente. ¡Oh, mi chiquito, qué es lo que está queriendo usted! No, bueno, a veces a uno sí se les sale eso porque es que les quiere besar porque son tan lindos. Pero uno se baja, ¿para qué? Para que estemos al mismo nivel. Sí. Y ellos se sienten más seguros, ¿no es cierto? Una persona más grande que tú te intimida, ¿no es cierto? Y cuando uno es niño, uno tiene un montón de cosas que está aprendiendo. Entonces, ¿qué mejor que uno bajarse al nivel de ellos, conversar con ellos, hacer preguntas? Entonces, me encanta y ver sus caras. Ellos necesitan ver nuestras caras. Estas son unas estrategias que yo les recomiendo a los padres de familia con el desarrollo del lenguaje y comunicación con sus hijos, porque aprendemos por imitar y necesito poder ver para después intentar a copiar. Y si yo no veo tu boca cuando me estás hablando, claro, ¿cómo aprendo? Entonces, esto es, ¿no es cierto? ¿Cómo hablamos en casa? ¿Qué clase de palabras utilizamos? Por ejemplo, en esto, cuando tienes tus niños pequeños y ellos escuchan muchísimo esto porque empiezan a caminar y empiezan a coger todo, ¿no? No cojas eso, no te subas, no bajes, no corras, no, ten cuidado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué palabras estamos utilizando? ¿Cómo estamos hablando en la casa? ¿Qué estamos utilizando? Y esto sí que es un reto gigantesco, el no decir no. ¿No es cierto? Y esto es un poco chistoso porque el cerebro no procesa el no después. Primero, al inicio, no procesa el lado negativo o en este caso, el opuesto. Porque eso es más complicado. Entonces escuchan, no toques eso. Y su cerebro, la palabra más importante en esa oración es toque. Ajá. Entonces quieren tocar. Sí. Es chistosísimo lo que dices ahorita. Mi mami dice que mi primo Paul, cuando él era chiquito, teníamos 2 pitufos atrás. Y mi mami le decía, no toque los pitufos. Y él decía, ni este, ni este, ni este, ni este. Iba tocando toditos. Entonces no escuchó la palabra, no. Escuchó, toque los pitufos. Y ahí dicen, pero le digo esto todos los días. Bueno, que también... Y después de eso es ruido porque no estamos procesando. Y bueno, la recomendación con eso, en vez de decir, no toques, sería...
o sea, en vez de decir lo que no quiere que haga, deberías decirle lo que quieres que haga. No toques. Mira los pitufos con tus ojos. O en vez de no corras, camina. Entonces estamos diciendo lo que queremos, lo que no queremos. Lo que queremos. Lo que queremos. Claro, y esto sí, el reto que tienen los padres, ¿no es cierto? Porque cada niño es diferente, cada niña es diferente. Y ustedes tienen diferentes retos. Y este es uno de esos que son grandotes. No queremos que nuestros niños escuchen no todo el tiempo, porque ahora ya sabemos que cuando son pequeños el no existe. Entonces les estamos diciendo exactamente lo opuesto. Pero ¿cómo logramos cambiar ahora este hablar que tenemos en la casa? Y puede ser que nosotros venimos de un hogar donde escuchábamos eso. Entonces, ¿cómo le cambiamos para que los pequeños, los estudiantes en nuestras clases, escuchen algo diferente? ¿Qué quiero de ellos y no que no quiero que hagan? Sí, y hay muchas cosas más allá que va adentro de las palabras que utilizamos. Porque podemos decir la misma frase, no me gusta cuando haces eso. Pero eso podemos decir en varias maneras, cambiando el tono de voz, como dice Raquel, la entonación, la expresión los gestos, o mi posición del cuerpo, los ojos, así como, no me gusta que hagas eso. Son las mismas palabras, pero ahora estoy siendo muy sarcástica y eso puede herir. Eso puede hacer sentir mal. Entonces pensamos, y la otra cosa aquí es que no podemos borrar después lo que decimos. Y mientras más fuertes, más vamos a acordarnos y no nos vamos a olvidar. Entonces, si decimos algo, también podemos después decir que cuando nos equivocamos. Lo mismo que queremos de nuestros niños. Ya, vamos. ¿Cómo nos hablamos? Esto, sí. Hay una investigación que habla sobre cuántas palabras, cuántos pensamientos tenemos al día, ¿no es cierto? ¿Cuántos pensamientos ustedes creen que tienen al día? Adivinen, ¿cuántos pensamientos tienen ustedes al día? Y esto puede ser tan sencillo así como, ¿dónde están las llaves? O, ay, me acordé de que esta persona me dijo eso y no me gustó. Pueden ser cosas muy pequeñas o puede ser un pensamiento bien elaborado, ¿no es cierto? De todo el día tal vez o de una presentación de un proyecto. ¿Cuántos pensamientos creen ustedes que tienen? ¿Cuántos? Yo ya sé. Dime, ¿cuántos? No, pensé que me querías que adivine. Sí, para la mayoría de adultos tenemos entre 50 a 70 mil pensamientos al día. David dice 100. 100. Estabas bien bajo, hermano, bien bajo. ¿Cuántos? 50,000 a 70,000 al día. ¿Puedes imaginar la capacidad de tu cerebro para tener 50,000 pensamientos? Voy a hacer un cálculo. 50,000 pensamientos al día. Ahora, esta investigación, que es una investigación que le hicieron aquí en Estados Unidos, estaba hecha para saber de estos pensamientos, cuántos de esos son positivos y cuántos son negativos. ¿Ya? ¿Cuántos pensamientos son negativos? El 80%. El 80% de la mayoría de las personas son pensamientos negativos. Y estos son así como estás haciendo algo y se cae. ¡Ay, qué tonta que soy! Sí. Y lo dicen así tan rápido, ¿no es cierto? Ya ni siquiera los verbalizan, están ahí en tu cabeza. A veces sí hemos escuchado esto. Y escuchamos a los niños también, a los estudiantes que se dicen entre ellos. 50,000 pensamientos negativos, ¿no es cierto? Entonces, esta es una investigación y les estamos ofreciendo esta información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la sociedad, cómo nos influye, estamos hablando de la casa, cómo nosotros hablamos, y ahora cómo nos hablamos, ¿no es cierto?, nosotros mismos. Personal. Sí, ¿y qué efecto puede tener eso? La otra investigación que tenemos aquí fue una investigación de personas en los Estados Unidos y en la India que tienen esquizofrenia.
Y en esto dicen que una característica de las personas con esquizofrenia es la paranoia. Pero eso no es verdad. La esquizofrenia es un problema en el cerebro que tiene que ver con los pensamientos. Pero si la gran mayoría de los pensamientos son negativos, eso se convierte en la paranoia en las personas en los Estados Unidos. Pero en la India no pasa así. Las personas con esquizofrenia en la India están viendo unicornios, ángeles. No sé, no, pero en esto vieron esta diferencia que no tenían miedo, que no estaban paranoicos. Entonces, esto está completamente relacionado con tu medio alrededor, social, ¿no es cierto? Tú en tu casa, tú con tus amigos, tú en la escuela, tú en tu ciudad, en tu barrio. ¿Quiénes son esas personas que están al lado tuyo? Esas personas que están al lado tuyo influencian muchísimo porque te están dando estas palabras y estas palabras se te quedan en tu cabeza y estas palabras elaboran estos pensamientos. Entonces, 50,000 a 70,000 pensamientos diarios y de esos, el 80% negativos es un problema serio. ¿Qué efecto puede tener eso en nuestros cerebros, en nuestras vidas? El cerebro es tan poderoso, pero si nosotros estamos alimentando el cerebro con negativismo, entonces eso es lo que va a creer. Si yo digo no puedo, entonces no puedes. No puedo. Claro. Si tú dices no puedes, entonces es verdad. ¿Cómo es ese dicho? Si tú piensas que puedes o no puedes, estás correcto. Sí. Si tú piensas que lo vas a hacer, lo haces y si no, no. Esto para mí, y conversamos, la primera vez que yo pude participar en una carrera de 10 kilómetros, primero me enfermé y después no tuve tiempo para hacer ejercicios ni nada, para preparar. Entonces, en ese tiempo, y lo hice, pero en esto de la carrera, ya 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, qué bestia mi cabeza. Yo decía, no puedo, ya no avanzo, me dolían las piernas. Recién en el kilómetro 5 ya no avanzo, me duelen las piernas, ya no avanzo, me duelen los pies, ya no avanzo, me duelen las piernas, no lo voy a lograr. Sí lo voy a lograr, sí lo voy a lograr, sí puedo, sí puedo, sí puedo. ¿Cómo cambié esto? Cuando hice esta competencia, fue la competencia de las iglesias en Ecuador. Y el ambiente es impresionante. Hay bandas, hay orquestas, hay músicos y la gente está en la calle apoyándote. Sí puedes, muy bien. Dale, sí se puede. Entonces te ayuda a cambiar eso en tu cabeza, ¿no es cierto? Sí puedo, la gente me está esperando. ¿Quién me está esperando al final? Sí puedo. Y a la final lo logré. Esto es algo que los deportistas, ¿no es cierto?, tienen en su mente. Y la visualización de pensar y ponerte en el futuro de cómo vas a sentir, cómo va a ser cuando ya lo logras. Sí. Y esto te ayuda a tu autoestima, ¿no es cierto? Sí, o sea, vemos problemas con la depresión, con la ansiedad, con el estrés y puede ser relacionado con cómo nos tratamos a nosotros mismos. Sí. Si los pensamientos son así, de que yo no creo que puedo, yo no soy capaz, que yo, ¿por qué crees que yo puedo hacerlo? No, es el autoestima, podemos cambiar eso intencionalmente si estamos diciéndonos cosas positivas. Claro, entonces con esto de la autoestima, por ejemplo, si tú te enfermas, puede ser que tu autoestima estaba baja y estabas más expuesto a que te entre que te dé gripe, qué sé yo, que te dé tos o que algo pase, ¿no es cierto? Porque tu autoestima está bajo, entonces no tienes las defensas activas ahí. Y para esto sí, es importante, en este mismo momento en el que estamos escuchando tantas cosas negativas, por favor no se enfermen, ¿no es cierto? Pero ¿cómo no nos vamos a enfermar si estamos escuchando todo esto? ¿Cómo? Apague la televisión, pare de ver el Facebook, el Twitter, busque algo que sea positivo para usted en este momento, ¿no es cierto? Léale ese libro a su niño, lea un libro a usted,
haga algo en su casa, repare el vidrio que está roto desde hace años. Este es el tiempo de hacer cosas positivas y de esta manera también ayudarnos a la autoestima. Como les decíamos, para nosotros hacer estos webinars 2 cada semana, también nos ayuda muchísimo. Sí. Porque sabemos, es para nuestra gente, nos están escuchando, saben que vamos a estar ahí, entonces tenemos que dar lo mejor de nosotros. Ya. Entonces, hablamos, o sea, parte del título del webinar de hoy es las palabras mágicas y no es por favor. O gracias. Queremos hablar sobre estas palabras mágicas, por qué existen o por qué decimos así con los niños en la sociedad y cómo podemos pensar en ellas de una manera diferente. Yeah. Entonces, si yo soy una niña y yo le pregunto, ¿me puedes dar un vaso de agua? ¿Cuál es la palabra mágica? Aquí vemos que no importa que dije de una manera muy educada o el mensaje, no dijo nada de eso. Lo único que yo escuché es que no hubo un por favor ahí. Entonces le estamos cambiando, ¿no es cierto? ¿Para qué yo necesitaba un por favor en este momento? Y esto escuchamos muchísimo con niños específicamente. Los padres están más enfocados en que diga, por favor, gracias. Y el significado o lo que se está pidiendo, lo que se está tratando de hacer, queda en un segundo plano. Y ya se convierte en algo negativo. Cambia la situación. Ahora, entonces, me das el vaso de agua. ¿Y la palabra mágica? Por favor. ¡Cambió! ¿La palabra mágica cuál es? ¿Es por favor, gracias o perdón? ¿Cuál es la palabra? Entonces, deberíamos cambiar esto también, ¿no es cierto? A ver, toma el vaso de agua. Y utiliza una de las palabras mágicas. Utiliza una de las palabras mágicas. ¿Abracadabra? ¿Cuál era la otra? Ábrete sésamo. Sí, cuando nosotros estamos creando los webinars nos reímos tanto porque es que se nos vienen tantas ideas de cómo podríamos hacer esto. Aquí estas fotos son la representación de estas palabras en la lengua de señas americana. Hay muchas lenguas de señas en todo el mundo, entonces esto tal vez no es lo mismo para la lengua de señas mexicana o la lengua de señas venezolana. En inglés, en América, en Canadá y en varias partes de Latinoamérica han adoptado el lengua americana y esto es por favor, esto es gracias y de nada, lo mismo, y esto es perdón. Toda expresión en la cara. Pero vemos, y a veces se enseña esto a los niños antes de que puedan hablar. Entonces, están ahí, por favor, ¿qué? No tienen las palabras y están pidiendo por favor. No hay un significado en esto también, solo es una repetición, pero sin un significado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros utilizamos esto. También yo puedo decir, ¿me das un vaso de agua, por favor? Claro. O sea, ¿cómo lo estoy diciendo también? O la mamá, el papá, el adulto al niño, así. Tiende la cama, por favor. Y entonces, esta palabra debería ser algo positivo o de buena educación de la sociedad y estamos utilizándolo de otra manera. Claro. Y perdón, cuando los jóvenes se enojan, ¿no? Vaya a pedir perdón. Perdón. Pero no tiene ningún significado, ¿no es cierto? Entonces, estas no deberían ser las palabras mágicas. Claro, estas palabras son tan fuertes cuando salen de uno mismo de una manera natural. No estoy diciendo que estas palabras no son importantes, pero no se enseñan estas palabras directo. Se enseña por el ejemplo. Entonces, si en mi casa estamos utilizando esto, que cuando mi hija me da algo y digo, ¡ay, gracias! ¡Qué lindo! Escucha que yo uso esa palabra. Pero no necesariamente tenemos que obligar porque después no sale natural. Claro, si es natural, sí. Pero si es algo obligado, como
Y la palabra mágica, no sé. Entonces, pongamos mucho en consideración cómo estamos utilizando esto, ¿ya? Y por eso les llamamos así. Sugerencias, límites y reglas. Hablamos de 4 áreas acerca de las palabras, el lenguaje hoy, el desarrollo del lenguaje, las palabras en la sociedad, las palabras que utilizamos en la casa y las palabras que utilizamos internamente, personalmente, que nos decimos. Sí. Entonces, para esto, a ver, primero, lo que no podemos controlar es algo que debemos saber y debemos estar claros en eso. Son las cosas que están afuera de nuestra casa, ¿no es cierto? También lo que no podemos controlar son otras personas. Lo que siempre vamos a poder controlar es a nosotros mismos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Tal vez controlar no es la palabra para ti mismo, pero cómo yo me desarrollo frente a las personas con las que estoy, cómo me desarrollo como mamá, como papá, como tía, ¿cierto? ¿Qué palabras estoy utilizando para eso? Entonces, es muy importante poner esto en tu cabeza. ¿Qué es lo que yo estoy esperando de los pequeños, de los jóvenes? ¿Qué estoy esperando de ellos? Debo ser directa en lo que espero, tratar de no utilizar la palabra no. Y ser el ejemplo. Ser el ejemplo, sí. Porque no aprendemos de lo que escuchamos, aprendemos de lo que vemos. Entonces, si yo veo que en mi casa mi mamá, ella se dice, ¡ay, me equivoqué! Ok, no importa, voy a hacerlo otra vez. Sí. Es completamente diferente el ejemplo que ve que la mamá dice, ¡ay, qué idiota que soy! ¿Cómo pude olvidarme de eso? ¡Ay, qué iras! Sí. Y en muchas ocasiones, siempre en cada webinar, ella tiene que poner esta actitud extraña, no sé por qué. Me gusta actuar. Ya. Conviértete en actriz entonces, apura. Ya, entonces, es importante que ustedes entiendan la evolución de las palabras, cómo llegan a nuestro cerebro, cómo nosotros empezamos a cambiar y a producir todas estas conexiones. ¿Cuál es la importancia de tu hogar? ¿Cuál es la importancia de la sociedad? ¿Cuál es la importancia de saber lo que tú quieres para ti? Entonces, esperamos que este webinar haya sido, les haya brindado a ustedes nuevas ideas, también, o que haya reforzado lo que ustedes ya están haciendo, porque estamos seguros que ustedes están aquí presentes, es porque tienen ganas de hacer algo diferente. Entonces, una manera de cambiar la mente es decir cosas positivas. Sí. Y tenemos aquí una afirmación que vamos a decir todos juntos. Piensa positivo, sé positivo. Sí. Muchísimas gracias por su presencia. O lo hago personal. Pienso positivo, soy positivo. Sí. Y les agradecemos nuevamente por estar aquí presentes. Sabemos que tenemos un reto en este momento. Yo me quedo en casa. Alone together. Sí. Y vamos a salir adelante. Y mientras sabemos cuál es este nuevo normal o nos acostumbramos a este nuevo normal, nosotros estamos aquí con ustedes y sabemos que ustedes están aquí con nosotros. Les queremos muchísimo, éxitos en esta semana y nos vemos el día. Gracias. Si quieren, si desean obtener los certificados, por favor escríbanos, certificados de participación de la compañía Teachers Who Tech, y la próxima semana estaremos enviando la lista de preguntas. Muchos éxitos. Gracias. Yeah.